Explosivo. Un escándalo sacude el mundo de la música latina, y el protagonista no es otro que Marc Anthony. ¿Qué llevó al rey de la salsa a perder el control durante una fiesta privada en Miami? Una confrontación con el exnovio de Nadia Ferreira desató una serie de eventos que nadie pudo detener. Si eres fan de Marc Anthony, si odias los escándalos amorosos o si crees que el drama siempre persigue a las grandes estrellas, este video es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí te revelaremos todos los detalles de esta historia que está en boca de todos. Quédate hasta el final para descubrir cómo una velada glamorosa terminó con golpes, reproches y mucho más. ¿Qué llevó a Marc a este límite? No te lo puedes perder. La noche pintaba para ser una de esas veladas inolvidables, llenas de glamour y buena compañía. Marc Anthony y Nadia Ferreira eran los invitados de honor en una fiesta privada en Miami, un evento exclusivo que reunía a celebridades y empresarios en un ambiente de lujo y sofisticación. Todo transcurría con tranquilidad hasta que apareció alguien que cambiaría el rumbo de la noche, Lucas, el exnovio de Nadia, un hombre cuyo paso por su vida había dejado más cicatrices que recuerdos felices. Marc, conocido tanto por su talento como por su temperamento, estaba disfrutando del evento cuando lo notó. Al otro lado del salón, Lucas se movía con una confianza que rozaba lo provocador. Al principio, Marc intentó hacer caso omiso. Sabía que su presencia no era más que un capricho del destino, pero Lucas parecía tener otros planes. Lucas, con una copa de champán en mano, comenzó a acercarse, atravesando el salón con una sonrisa torcida que ya dejaba ver sus intenciones. Cuando finalmente llegó junto a Marc, no perdió tiempo en lanzar la primera provocación. «Sabes que ella aún me piensa», dijo con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Marc respiró profundamente, tratando de no reaccionar. Años de experiencia en el ojo público le habían enseñado que la mejor respuesta a las provocaciones era la indiferencia. Pero había algo en las palabras de Lucas, en su tono arrogante, que tocaba una fibra muy sensible. Marc decidió ignorarlo, pero Lucas no estaba dispuesto a detenerse. «Ella nunca fue feliz contigo», continuó Lucas, jugando con su copa de champán como si cada palabra fuera una daga que buscaba clavar más profundamente. «Siempre ha buscado algo más, algo que tú no tienes». Marc lo miró, sus ojos oscuros cargados de una mezcla de ira y desprecio. «¿Y qué es eso que yo no tengo?», preguntó con voz pausada, asegurándose de que los demás invitados no escucharan la conversación. Lucas sonrió, saboreando cada segundo de su triunfo momentáneo. «Algo que jamás entenderías», respondió. «Su felicidad, su libertad, incluso la seguridad de estar con alguien que realmente la entiende. No alguien que solo quiere una cara bonita». Marc apretó los dientes, su mandíbula revelando la tensión que intentaba controlar. La música seguía sonando, pero para él, todo el salón se había reducido a ese pequeño espacio entre él y Lucas. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría convertirse en un desastre mediático, pero las palabras de Lucas no paraban. «Piensas que puedes comprarlo todo, incluso el amor», dijo Lucas, tomando un sorbo largo de su copa. «Pero ni todo el dinero ni tus canciones cambiarán el hecho de que yo fui su verdadero amor». Fue en ese momento cuando Marc sintió que estaba al límite. Las palabras de Lucas eran veneno puro, diseñadas para provocar, y lo estaban logrando. Marc intentó alejarse, pero Lucas lo tomó del brazo con fuerza, deteniéndolo. «Patético. Eso es lo que tú eres», dijo Lucas con un tono venenoso. «Pretender ser algo que no eres. Solo porque tengas una vida pública, ¿crees que ella es feliz contigo?». El último golpe fue el más certero. Lucas susurró, con una sonrisa sarcástica, «¿No te dijo acaso que aún me extraña, que siempre pensará en mí cuando te mire?». En ese momento, todo el autocontrol de Marc se desmoronó. Cegado por la ira, lanzó un golpe directo al rostro de Lucas. El impacto fue tan fuerte que Lucas retrocedió, tambaleándose, mientras su bebida caía al suelo. La música se detuvo de golpe y los murmullos comenzaron a llenar el salón. Pero Marc no había terminado. Con la adrenalina a tope, avanzó hacia Lucas, quien trató de recomponerse. «Eso es lo que eres, un matón de barrio», gritó Lucas, con el rostro enrojecido por el golpe y la humillación. «Lo sabía, siempre lo supe. Eres solo un tipo que no soporta no tener el control». Nadia, que se encontraba en otra parte del salón conversando con algunos invitados, notó el alboroto y corrió hacia ellos.
Al ver la escena, su rostro se llenó de desconcierto y frustración. «Basta. ¿Qué están haciendo?», exclamó, colocándose entre los dos hombres. Aunque intentaba calmar la situación, Lucas no perdió la oportunidad de lanzar un último dardo. «¿Ves, Nadia? Esto es lo que elegiste. Un hombre que no puede soportar la verdad». Mark intentó avanzar de nuevo, pero Nadia lo detuvo, colocando una mano firme en su pecho. «No vale la pena, Mark. No te rebajes a su nivel», le susurró, con una mezcla de firmeza y súplica. La mirada de Lucas, con sangre en el labio y una sonrisa de triunfo, solo alimentaba la rabia de Mark. Pero las palabras de Nadia lo hicieron detenerse, aunque su cuerpo seguía temblando de ira. Lucas, todavía en el suelo, soltó una risa burlona antes de murmurar: «Siempre seré su verdadero amor». La situación era insostenible. Nadia tomó la mano de Mark y lo arrastró hacia la salida, mientras los murmullos y las miradas curiosas de los invitados lo seguían. Ya en la calle, bajo las luces de Miami, Mark respiró profundamente, intentando calmarse. Pero cuando miró a Nadia, lo que vio no fue consuelo, sino decepción. «¿Qué estabas pensando?», preguntó ella, cruzando los brazos. Su tono mezclaba tristeza y reproche. «Esto es exactamente lo que él quería, Mark». Él se quedó en silencio, consciente de que había cruzado una línea. Las palabras de Lucas seguían resonando en su mente, pero lo que más le dolía era la mirada de Nadia, que reflejaba algo que nunca había visto en ella: decepción. El ambiente fuera del salón era tan tenso como lo había sido dentro. Marc Anthony, aún respirando con dificultad, trataba de procesar lo ocurrido, pero cada palabra de Lucas seguía resonando en su mente como un eco constante: «Siempre seré su verdadero amor». El peso de esa frase, sumado a la decepción en los ojos de Nadia, lo tenía atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar. Nadia, de pie frente a él, cruzó los brazos y lo miró con una mezcla de firmeza y tristeza. «Mark, ¿qué estabas pensando?», le preguntó de nuevo, esta vez con un tono más bajo, pero no menos cargado de reproche. Su expresión reflejaba más que enojo, había desilusión, una sensación de pérdida que Mark no podía ignorar. Él intentó encontrar las palabras para explicarse, pero la adrenalina del momento, mezclada con la vergüenza y el orgullo herido, no lo dejaban pensar con claridad. Finalmente, murmuró: «No lo entiendo, Nadia. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué buscaba?». «No importa lo que él buscaba», respondió ella, sin titubear. «Lo que importa es que tú le diste justo lo que quería. Una reacción. Ahora todos los presentes estarán hablando de esto, y no de lo que realmente vinimos a celebrar». Mark apretó los puños, todavía sintiendo la ira acumulada en su interior. «¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme ahí parado mientras él decía esas cosas sobre nosotros? Sobre ti». Su voz subió un poco, pero Nadia no se inmutó. «Esperaba que confiaras en mí», dijo ella con frialdad. «Lucas puede decir lo que quiera, pero eso no cambia lo que tenemos tú y yo. No cambia mi decisión de estar contigo. ¿Por qué permitiste que él sembrara esas dudas en tu cabeza?». Mark intentó responder, pero las palabras de Nadia lo golpearon con más fuerza que cualquier provocación de Lucas. Se quedó en silencio, mirando al suelo, como si allí pudiera encontrar una respuesta que lo ayudara a reparar el daño. El silencio entre ambos se hacía cada vez más pesado, como si cada segundo aumentara la distancia emocional que ahora los separaba. Nadia finalmente suspiró, un sonido que llevaba consigo todo el cansancio que sentía después de la escena que acababan de protagonizar. «Mark, sé que esto te afecta», dijo ella, esta vez con un tono más suave. «Sé que no es fácil enfrentarte a alguien que quiere destruir lo que tenemos. Pero no puedes dejar que esto te domine. No podemos vivir así, siempre reaccionando a los fantasmas del pasado». Las palabras de Nadia eran como un espejo que reflejaba algo que Mark no quería admitir: su propia inseguridad. Durante toda su vida, había construido una imagen de fuerza y éxito, pero en ese momento, frente a ella, se sentía más vulnerable que nunca. «No se trata de ti», dijo finalmente, en un susurro. «Es él. Es lo que representa. El pasado, los recuerdos, la posibilidad de que aún quede algo». Nadia lo interrumpió, mirándolo directamente a los ojos. «¿Algo como qué, Mark? ¿De verdad crees que estaría contigo si aún sintiera algo por él? ¿Es eso lo que piensas?». Mark negó con la cabeza,
pero su silencio decía más que cualquier palabra. Nadia lo observó por un momento antes de continuar. Si no confías en mí, si dudas de lo que tenemos, entonces Lucas ya ganó. Y no necesito a alguien que no crea en nosotros. El peso de sus palabras cayó sobre Mark como una losa. Sabía que Nadia tenía razón, pero las emociones seguían nublando su juicio. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y algunos invitados comenzaron a salir, lanzándoles miradas curiosas. Entre ellos estaba Lucas, quien aún con el labio hinchado y un rastro de sangre, se veía más confiado que nunca. Desde la distancia, Lucas le dedicó una última sonrisa burlona, como si el simple hecho de verlo en ese estado confirmara su triunfo. Nadia, notando la reacción de Mark, colocó una mano en su brazo para detenerlo. «Déjalo, Mark. Ya tuvo suficiente. No le des más de lo que quiere». Mark cerró los ojos, respirando profundamente mientras intentaba calmarse. Pero las palabras de Lucas seguían resonando en su mente, alimentando la inseguridad y la rabia que lo habían llevado a perder el control. ¿Podrá Mark superar este episodio, o las dudas seguirán creciendo como una sombra entre él y Nadia? ¿Es este el momento que definirá el futuro de su relación? Marc Anthony, aún intentando controlar su respiración y calmar la tormenta de emociones que lo invadía, miró a Nadia como si buscara un salvavidas. Pero la expresión de ella era clara, decepción. Esa mirada lo golpeó más fuerte que cualquier palabra que Lucas había lanzado esa noche. Sentía como si el peso de la velada lo aplastara lentamente, pero sabía que si no hacía algo, corría el riesgo de perder mucho más que su orgullo. Nadia cruzó los brazos, manteniendo su postura firme, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Mark comenzó, con un tono que combinaba cansancio y compasión, esto no puede seguir así. Si cada vez que aparece alguien del pasado, reaccionas así, nunca vamos a poder avanzar. Él asintió levemente, pero sus labios no lograban formar las palabras que realmente quería decir. La humillación de haber caído en las provocaciones de Lucas seguía pesando sobre él, y la idea de que los demás invitados hubieran presenciado ese episodio no hacía más que agravar su frustración. «Lo siento», murmuró finalmente, aunque sabía que esa disculpa no sería suficiente para borrar lo que había sucedido. «No es solo lo que pasó allí adentro», continuó Nadia, dando un paso más cerca de él. «Es lo que significa. Es la inseguridad, Mark. No puedo seguir luchando contra fantasmas que tú mismo dejas entrar». El eco de sus palabras resonó en la mente de Mark. La inseguridad. Una palabra que detestaba, pero que sabía describía perfectamente lo que sentía en ese momento. No era Lucas, no eran sus provocaciones, ni siquiera era el pasado de Nadia. Era su propio miedo, su propia duda, la que había transformado esa noche en un desastre. De pronto, las puertas del salón se abrieron nuevamente. Más invitados salieron, algunos todavía lanzándoles miradas furtivas. Lucas, como si el destino insistiera en avivar el fuego, apareció de nuevo en el marco de la puerta, con su camisa desordenada y una sonrisa sarcástica que no podía esconder ni el golpe en su rostro. Desde la distancia, Lucas alzó su copa, como si brindara por su supuesto triunfo. Mark sintió como la rabia volvía a arder en su interior, pero esta vez Nadia no lo dejó avanzar. Con una mano firme en su brazo, lo miró directamente a los ojos y dijo con un tono decidido: «Si vas allá, lo pierdes todo». Mark tragó saliva, luchando por controlar el impulso que lo llevaba a querer enfrentarse a Lucas una vez más. Sabía que Nadia tenía razón, pero no podía evitar sentir que cada provocación era un ataque directo a su relación, a su hombría, a todo lo que había construido con ella. «Él no importa», insistió Nadia, apretando un poco más su mano sobre su brazo. «Lo que importa es lo que tú decides hacer con esto. ¿Confías en mí, Mark? ¿O vas a dejar que él te haga dudar de nosotros?» Mark bajó la mirada, avergonzado por lo que había permitido que ocurriera. «Confío en ti», dijo finalmente, aunque su voz era apenas un susurro. Nadia asintió, pero no dejó de mirarlo con seriedad. «Entonces demuéstramelo», respondió ella, soltando lentamente su brazo. «No a él. No a los demás. A mí. Demuéstrame que lo que tenemos vale más que cualquier cosa que él pueda decir». Mark respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que aún lo invadía.
Su mirada se dirigió nuevamente hacia Lucas, quien seguía observándolos desde lejos, todavía con esa expresión burlona que parecía querer grabarse en su memoria. Pero esta vez, en lugar de avanzar, Mark giró sobre sus talones y se dirigió hacia el coche que los esperaba en la acera. Nadia lo siguió, en silencio, pero con la mirada fija en él, evaluando cada uno de sus movimientos. Cuando ambos subieron al vehículo, el silencio se hizo aún más pesado. Mark sabía que las cosas no se solucionarían con una simple retirada. Sabía que había mucho que explicar, mucho que reconstruir, pero por primera vez en toda la noche, sentía que había dado el primer paso para arreglarlo. La pregunta ahora era, ¿sería suficiente para reparar el daño? ¿Podría Mark demostrarle a Nadia que su relación era más fuerte que los fantasmas del pasado? El camino hacia casa fue un silencio incómodo que ambos compartieron. Mark, mirando por la ventana del auto, intentaba ordenar sus pensamientos mientras las luces de Miami pasaban como un borrón. Nadia, con los brazos cruzados, mantenía la mirada fija hacia adelante. Aunque ninguno decía una palabra, el aire estaba cargado de emociones, decepción, frustración y un rastro de tristeza que ambos sentían pero no sabían cómo expresar. Finalmente, fue Nadia quien rompió el silencio. ¿Sabes cuál es el problema, Mark?, dijo con un tono que era tan calmo como contundente. No es Lucas, ni lo que dijo. Es que tú permites que esas palabras tengan poder sobre nosotros. Mark asintió lentamente, sin apartar la mirada de la ventana. Lo se respondió en voz baja, aunque el nudo en su garganta le dificultaba hablar. Es solo que, cuando dijo esas cosas, no pude evitar pensar si tal vez había algo de verdad. Nadia giró hacia él, con el ceño fruncido. ¿Verdad? ¿En qué sentido, Mark? ¿De verdad crees que aún pienso en él? ¿Que lo que tenemos no es suficiente para mí? Mark se encogió de hombros, sintiéndose pequeño bajo la intensidad de su mirada. No lo sé, admitió. Es más un miedo que otra cosa. Miedo de no ser lo que tú necesitas, de que algún día te des cuenta de que mereces algo mejor. Las palabras de Mark sorprendieron a Nadia, quien por un momento pareció no saber cómo responder. Había algo profundamente honesto y vulnerable en lo que él acababa de confesar, algo que nunca antes había mostrado. Aunque aún estaba molesta, no pudo evitar sentir un atisbo de compasión. Mark comenzó, esta vez con un tono más suave. Yo elegí estar contigo porque te amo. Si quisiera estar con alguien más, créeme que ya lo habría hecho. Pero necesito que entiendas algo, no puedo ser yo quien te demuestre eso una y otra vez. Tiene que venir de ti. Tienes que confiar en lo que tenemos. Él asintió, pero el silencio volvió a instalarse entre ellos, tan denso como antes. Mientras el auto avanzaba por las calles vacías, Mark no podía evitar recordar las palabras de Lucas, especialmente esa frase que seguía repitiéndose en su cabeza, siempre seré su verdadero amor. Aunque sabía que no era cierto, el impacto emocional había sido profundo, y estaba claro que el daño no desaparecería tan fácilmente. Cuando finalmente llegaron a su hogar, Nadia bajó del auto sin esperar a que Mark le abriera la puerta. Se dirigió directamente hacia el interior, dejando en claro que la conversación no había terminado. Mark la siguió, con paso lento, sintiendo que cada movimiento era más pesado que el anterior. Dentro, la tensión seguía siendo palpable. Nadia se quitó los zapatos y se sentó en el sofá, mientras Mark se quedó de pie, observándola como si intentara descifrar lo que estaba pensando. Finalmente, tomó aire y se acercó a ella. No quiero perderte, dijo, con una sinceridad que no dejó lugar a dudas. Sé que he cometido errores, y sé que esta noche fue uno de ellos. Pero lo último que quiero es que esto te haga dudar de mí, o de lo que sentimos. Nadia lo miró, su expresión suavizándose un poco, pero todavía con un rastro de dureza. No es solo esta noche, Mark. Es lo que significa. Tienes que entender que, si seguimos así, esto nos va a destruir. No puedo ser la única que confíe en nosotros. Necesito que tú también lo hagas. Mark se sentó junto a ella, tomando su mano con cuidado. Lo haré, prometió. Voy a trabajar en esto, voy a hacer lo que sea necesario para demostrarte que creo en nosotros. Porque te amo, Nadia. Y no voy a dejar que alguien como Lucas arruine lo que tenemos. Ella asintió lentamente, pero su mirada seguía reflejando una mezcla de emociones.
Sabía que las palabras de Mark eran sinceras, pero también sabía que se necesitaría más que una promesa para reparar el daño. Esto no va a ser fácil, dijo finalmente. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú lo estás. Mark asintió, sintiendo que, aunque el camino sería largo, todavía había esperanza. Esa noche, mientras ambos se preparaban para descansar, no podían evitar pensar en lo frágil que puede ser una relación cuando las inseguridades y los fantasmas del pasado se imponen. Pero también sabían que, si lograban superar esto, su vínculo sería más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, los titulares ya estaban en todas partes. Los medios no tardaron en hacerse eco del incidente en la fiesta, y las redes sociales se llenaron de videos y comentarios sobre lo sucedido. Marc Anthony pierde el control en una fiesta privada, ¿problemas en el paraíso? La reacción de Nadia Ferreira lo dice todo y el pasado de Nadia regresa para atormentar a Marc eran solo algunos de los encabezados que inundaban internet. Nadia, al despertar, revisó su teléfono y encontró una avalancha de mensajes y notificaciones. Aunque intentó mantener la calma, la exposición mediática comenzaba a desgastarla. Mientras tanto, Marc, sentado en la cocina con una taza de café, sabía que este era solo el principio de las repercusiones. Esto es justo lo que queríamos evitar, dijo Nadia, entrando a la cocina con el teléfono en la mano. Su tono era firme, pero no agresivo. Ahora todo el mundo está hablando de esto, y Lucas debe estar disfrutando cada segundo. Marc asintió, mirando al suelo. Lo sé. Y sé que esto es mi culpa. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Nadia lo observó por un momento antes de responder. Eso es lo que espero, Marc. Porque no puedo seguir lidiando con esta clase de drama. Tenemos una vida juntos, un futuro. No voy a permitir que alguien como Lucas lo arruine. La conversación quedó suspendida cuando el teléfono de Marc comenzó a sonar. Era su representante, quien no tardó en explicarle el alcance del escándalo. Los patrocinadores estaban preocupados, los medios pedían entrevistas, y las redes sociales estaban divididas entre quienes lo apoyaban y quienes lo criticaban. Marc sabía que tendría que enfrentarse a todo eso, pero su prioridad era reparar lo que había ocurrido con Nadia. Mientras Marc intentaba controlar el daño mediático, Lucas no perdió la oportunidad de seguir alimentando el fuego. En una entrevista exclusiva con un conocido medio, habló sobre el incidente, pintándose a sí mismo como la víctima de un ataque sin provocación. Solo quería tener una conversación tranquila, dijo con una sonrisa sarcástica. Pero parece que algunos no pueden manejar el pasado. Estas declaraciones no solo enfurecieron a Marc, sino que también pusieron a Nadia en una posición incómoda. Aunque ella sabía que Lucas estaba manipulando la narrativa, el daño ya estaba hecho. Los rumores sobre su relación con Marc comenzaron a crecer, y las dudas que él había expresado la noche anterior parecían reflejarse en los comentarios de las redes sociales. Tenemos que dar una respuesta, dijo el representante de Marc durante una reunión de emergencia. Si no hacemos algo, esto va a seguir creciendo. Marc, por su parte, estaba dividido. Sabía que salir a dar declaraciones solo prolongaría el drama, pero también entendía que su silencio podría interpretarse como una aceptación de las acusaciones de Lucas. Finalmente, fue Nadia quien tomó la decisión. No necesitamos entrar en su juego, dijo con firmeza. Mientras nosotros sepamos lo que es real, eso es lo único que importa. Que hablen si quieren. Nosotros tenemos que seguir adelante. Marc, aunque aún dudoso, decidió confiar en ella. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras, y en este caso, era su mejor estrategia. Con el paso de los días, el escándalo comenzó a perder fuerza, pero las lecciones que dejó fueron profundas. Marc y Nadia sabían que su relación enfrentaría desafíos, pero también entendieron que su mayor enemigo no era Lucas ni los medios, sino las inseguridades que podían sembrar dudas entre ellos. Marc se comprometió a trabajar en sus emociones, buscando apoyo para manejar el estrés y el impacto de su vida pública en su relación. Nadia, por su parte, dejó claro que su paciencia tenía límites, pero estaba dispuesta a construir un futuro juntos siempre que hubiera confianza mutua. Aunque los titulares pronto fueron reemplazados por otros escándalos del espectáculo, la experiencia dejó una marca en ambos. Cada vez que Marc veía a Nadia, recordaba lo frágil que puede ser una relación cuando se permite que las dudas y los fantasmas del pasado la invadan.
Pero también sabía que, si lograban superar esto, su vínculo sería más fuerte que nunca. Y así terminamos este emocionante capítulo en la vida de Marc Anthony y Nadia Ferreira. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Marc podrá superar sus inseguridades y fortalecer su relación con Nadia? ¿O será que Lucas seguirá siendo una sombra que los persiga? Si te gustó este video, dale like ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. Aquí en Escándalos al Día siempre te traemos los chismes más jugosos y las historias que nadie más se atreve a contar. Activa la campanita y comparte este video para que nadie se pierda este drama explosivo. Nos vemos en el próximo escándalo.